Hola amigos y amigas, bienvenidos a esta receta de hoy. Hoy vamos a hacer sándwich de lomito completo, a la Julini, a la Julius. Así que, bueno, nada, suscríbanse, pónganle me gusta, compartan, comenten y díganme qué les pareció la receta. Vamos a la cocina con los ingredientes y la preparación de nuestro sándwich de lomito completo. Bien, para este sándwich de lomito vamos a necesitar lomito, huevos, jamón, jamón cocido en fetas, queso de barra, máquina, yo utilizo ese, el pan de sándwich. Por otro lado, una plancha, yo no tengo la plancha, tenía una plancha que se la regalé a un primo que vive en Mendoza. Así que me estuve improvisando hoy porque bueno, no se puede salir si no es necesario. Así que me faltaba ponerle un bordecito todo acá a la plancha y las manijitas. Así que bueno, nada, por hoy voy a usar esta y después la terminaré cuando todo esto pase. No salgas de tu casa si no hace falta. Tiene que tener obviamente los bordes para que no se caigan los jugos, ni el aceite, ni nada que vayamos a utilizar en la plancha. Así que vamos a prender la plancha. Así que mientras se calienta la plancha, la voy a bajar un poquito, si no se me va a ahumar la casa. Vamos a cortar la carne. Te muestro. Voy a cortar una feta hasta casi llegar al fondo. Y voy a cortar otra que es así. La voy a cortar y la voy a pasar de largo. Si tiene grasita, sacásela. Porque eso va a hacer que no puedas romper bien la carne. La carne tiene que quedar lo más rota posible. Ya tenemos nuestra feta, está gruesita, casi 1 centímetro de espesor. Y le empezamos a, si tenés un martillo para hacer esto mejor, tenés que lograr que se rompa, ¿ves? Para que después cuando lo comas al sándwich no te cueste y te salga el pedazo entero de carne. Entonces, despacito, si la carne es tierna va a ser mucho mejor. Si no tenés lomo, cuadril, anda bien igual. Pero el clásico es con lomo, por eso es sándwich de lomo. Ahí va queriendo. Para esto, lo más fácil y lo mejor, si tenés Folex, pones un Folex abajo. Obviamente la mesada está limpia, la superficie de la mesada está limpia. Un Folex por debajo y un Folex por arriba. Si no tenés Folex, una bolsita está bien. Y le seguís dando. Te doy un dato. Cuando vayas a tirar un bife a la plancha, a la bifera o lo que tengas, la carne siempre sacala un buen rato antes, para que tome temperatura ambiente y se haga mejor. Si no, queda como hervida la carne. Bien, este es uno. Vamos a dejar por acá. Entonces así. Una feta hasta antes de llegar al final. Y otra más ya terminando el corte. Ahí. Y vamos con lo mismo. Ahí. El Folex. La carne y Folex. Y vamos de vuelta. Siempre tratando de darle que vaya quedando más largo, ¿no? Te muestro esta receta porque si la hace Ariel Rodríguez Palacio en la tele, ¿por qué no la puedo hacer yo para YouTube, no? Y para que veas otra variedad. Hay muchas variedades. Si sos vegetariana o vegetariano, puedes hacerte un sándwich de unos zucchinis en juliana, zucchini, berenjenas, verdeo, algún queso, puede ser algún queso brie. Salteas eso, la juliana de berenjenas y zucchinis con el verdeo. Y podés tirar una cebolla en juliana también si querés. Haces el salteado. Le pones, cortás en tiritas el queso brie. Si querés le pegás apenas un toquecito, un golpecito nada más de horno, apenas un toque.
Una vez que tenés el salteado completo, le tirás el salteado arriba del queso y lo terminás si querés con unas hojas de lechuga o de rúcula. Y ahí tenés tu sándwich vegetariano. Ahí estamos. Ahora vas a ver lo que yo te decía. Acá esto lo tengo que hacer con cuidado porque como no tiene bordes la plancha, se me va a empezar a ir el aceite. Desparramamos un poco el aceite. Y tiramos nuestro lomito, que esta vez, como ves, como te digo, medio roto. En otra parte, si se rompe, no importa, porque la idea es que se rompa. Esto es un toque, ¿eh? Esta receta va a ser bastante rápida. Si le querés tirar sal, tirale en este punto. Lo que va a hacer la sal es que le va a sacar un poco el jugo que tiene la carne, ¿no? Ya está. Damos vuelta. Ah, la panceta también. ¿Dónde lo dejé? Ya. Ya le vamos tirando la panceta. Acá dimos vuelta el jamón y le tiramos el queso. Jamón y quesito rico. Por otro lado, vamos con el pancete. Abrimos el pan por la mitad. Un poquito de mayonesa. Voy a abrir otro más. Ponemos ahí la lechuga ya lavada, perdón, panceta. El tomate. Ah, se rompió el huevo. No importa, porque igual lo queremos medio más cocidito, no tan crudo. Poquita de sal. Acá, este. Perdón la desprolijidad para mostrar.
huevito arriba, el otro pan, y ahí tenemos nuestro sándwich de lomito. Bueno, vamos a probarlo. Mirá lo que es esto. Vamos a cortarlo así porque si no va a ser imposible. Ahí te cuento. Huevito, venga para acá. Mira. Nos vemos en una próxima receta, amigos.